ahí. Ya. Ahora sí, ahora ya. A ver. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que les toca hoy día? Tienen probabilidad en la tarde, ¿no? Ok, martes. Es medio... Ya. ¿Qué tenéis? Electro. Pero es súper fácil. ¿Ah? ¿Debe ser qué? Sí, pues la primera parte... Como... Será fantástico. Claro, como la aplicación más típica de la vectorial en motores del campo magnético. Claro, la parte materia compleja, no sé. No, puede ser como cultura general, puede ser como cultura general. Y después ya hay cosas algunas cosas puntuales. Ya se meten en cosas de física más avanzadas. Bueno, igual los eléctricos usan áreas complejas, cosas. Pero ya es un tema un poquito menos. No es como el cálculo integral y diferencial que se usa en todas las. Como que tuvo su época de oro la variable compleja. Un momento en el cual cuando se empezó, era como la revolución de las matemáticas. Me imagino, ¿no? Por ahí por el siglo XVIII. Y después, hola. Después, bueno, igual la cosa sigue avanzando, pero es como bien particular su campo de aplicación. Tiene muchas aplicaciones, digamos. Por ahí estaba leyendo que en física, mecánica cuántica en particular, la variable compleja entró fuerte. Porque la ecuación de Schrödinger, que es como la ecuación de la mecánica cuántica, de ahí salen todas las otras cosas, es una ecuación que está escrita en el campo complejo. Aparece el I imaginario en la misma ecuación ahí. Y esa cuestión, según leía, a los físicos en un primer momento dijeron: no, esta cuestión no es física, porque la física es real, no es compleja. Las típicas reacciones ante cosas nuevas. Pero la evidencia después ya, la cantidad de cosas y de predicciones que es capaz de hacer la mecánica cuántica con su variable compleja metida entre medio ya era irrebatible. O sea, después ya venían cosas como diciendo, no sé, Dios vive en el plano complejo, ¿no? Como que la variable compleja es
clave para entender el mundo. No sé si tanto así, pero puede ser. A lo mejor uno nunca sabe lo que nos depara la ciencia en el futuro. Entonces, ahí estamos ahí. Estas cosas son, lo que estamos viendo en este curso son las cosas que esencialmente la teoría tal como fue puesta por Cauchy. Cauchy fue un gran investigador, profesor de matemáticas, y la vida de concreto fue uno de sus temas ahí que desarrolló. Había cosas que estaban hechas, pero él como que armó una cosa bien contundente, bien sólida. Vamos a ver hoy día el teorema y lo habíamos anticipado, que se llama la fórmula integral de Cauchy. Cauchy era el profesor de análisis o de cálculo, lo que se llama el École Polytechnique. No sé si me escuchado hablar del École Polytechnique. Es como que hay dos escuelas de ingeniería que son famosas a nivel planetario. No es esta. Esta es famosa aquí, en Chile. Y nos creemos ahí que somos muy cómodos. Bueno, no es mala, no es mala. Están en un buen lugar. Pero las dos famosas son, no sé si saben ustedes ahí, cultura general, escuelas de ingeniería a nivel clase mundial. Bueno, vengo del Polytechnique en Francia. Esa viene de los tiempos de la Revolución Francesa, o sea, o anterior. Y los profesores de matemáticas son, o sea, los que había en este tiempo son de la estatura ahí de Cauchy y otros ahí muy famosos. Y la otra es el MIT, el MIT que dicen en inglés. Massachusetts Institute of Technology. Como los dos más famosos. En Estados Unidos, en Boston. En Boston está el Massachusetts y está la Universidad de Harvard, que es la otra bonito lugar para estudiar. Entonces, la fórmula integral de Cauchy, digo que viene como generaliza en cierto sentido el teorema de Cauchy-Boursat. El teorema de Cauchy-Boursat nos decía que la integral de una función holomorfa era cero, si es que era holomorfa en la curva y adentro de la curva. Le metemos ahí una singularidad. Vamos a poner ahí la definición de singularidad, porque uno empieza a usar el término singularidad, es un término que se ocupa bastante en este. Pero singularidad significa simplemente que es un punto donde la función pierde sus características de ser holomorfa. Entonces, como que uno le agrega una singularidad adentro de la curva de integración, pero se le agrega la fuerza. ¿Cómo? Dividiendo por z menos el punto donde uno echa a perder la función. Entonces, sí, F, holomorfo, en gamma y dentro de gamma. Entonces, usted puede decir más o menos sencillo, una forma más como formal de decir, dice una función f holomorfa en un dominio simplemente conexo. Cuando uno dice simplemente conexo, nos asegura que todas las curvas en ese dominio encierran puntos del mismo dominio, no hay hoyos en el dominio. Pero lo que nos interesa en realidad es que sea holomorfa en la curva y adentro. Entonces, y a ver, ¿cómo? Yo no me lo he dado, el Z. Z. Está en el interior
de gamma. Es holomorfa y tomamos un punto Z adentro, encerrado por este punto. Entonces, bueno, ya, la integral de f de w ya, por w menos z de w. Entonces aquí es donde tengo una función que es holomorfa, pero se anula en z. Esta cantidad se anula en z. O sea, en esta función, no f, sino que la función dividida por esto tiene una singularidad en z. No es holomorfa en z. Y z está dentro de gamma. El punto ahí donde dejaría de funcionar el teorema de Cauchy. Bueno, esto pues ya no es 0, sino que es 2pi f de z. Esa. Donde este 2pi, él dice que es una constante que es muy que aparece por todos lados en esta teoría. Entonces, la demostración es más o menos. Bueno, vamos a hacer una demostración más o menos verdadera. Entonces, imaginémonos aquí tengo la curva gamma. El punto Z por acá. Y vamos a agregar una segunda curva. Estamos aprovechando del teorema de las curvas ahí que uno puede ir reemplazando. Porque este es el punto que sería donde la función no lo puerta. Esta función. Esta función, no es. Vamos a reemplazar otra que contenga esta, pero que es más sencilla. Esa es módulo de, ¿cuánto es? W menos Z igual a R. O sea, el conjunto de los W, y cumple. Entonces, esta vamos a dar C. Como si parametriza una curva, una circunferencia, con centro y radio conocido. Yo les había adelantado que en variable compleja, uno cuando quiere parametrizar un círculo, hay que, o sea, no es que haya que, pero es lo que nos dice ahí la teoría, y lo más sencillo es usar la exponencial imaginaria. E a la I teta, o E a la I t, o vamos a decir que el W sería el centro más R, que era la I. O sea, ese es el círculo del centro, el origen, y radio R, y lo desplazo en Z para que quede centrado en Z. Y bueno, y T se mueve entre 0 y 2. ¿Sí? Tengo esta. Entonces, sí, esa integral es de W menos Z de W ahora el de W, ¿cuál sería? La derivada de esto respecto a T de T. Derivada de esto no, y R real. Así que esto es la integral de 0, 2pi, juego con mi parametrización, f de z más r e a la i t, y r e a la i t de t, tengo el numerador fw de w, y abajo w menos z, esto menos z, igual z,
Z más R a la I D. R por E a la I D menos Z. Y que R por E a la I D, que está aquí arriba también. Partimos, entonces ya 0 a 2pi. Hay un I que lo puedo poner aquí afuera. Esto aquí se cancela. Y F de Z más R a la I D. Y esto es para todo R positivo. Porque para cualquier R positivo, bueno, cualquier R positivo chico, ¿no? Si es muy grande, a lo mejor ahí me se pierde la cosa. Así que. Suficientemente. O sea, un R suficientemente pequeño pero positivo, todo sirve. Entonces, significa que esta cantidad no depende de R. Cuando R ya es suficientemente chico, eso va a ser siempre lo mismo. Y puedo decir que esto es igual a su límite cuando R tiende a 0. Entonces es igual a I por el límite cuando R tiende a 0, no sé, 0 a 2pi de F de R, no, Z, más R a la IT. ¿Y cuál es el límite de esa integral? Bueno, ahí habría que asegurarse bien que uno puede intercambiar el límite con la integral, lo cual es más o menos fácil porque F es continua, F es holomorfa, así que es súper continua. Así que por ese lado no habría problema. Y si uno hace eso, esto voy a integrar entre 0 y 2pi de F, y el límite cuando R tiende a 0 de esto es Z. Y no depende de D. Entonces, eso lo vamos a sacar fuera de la integral. Entonces queda I F de Z integral de 0 a 2pi. ¿Ok? Y ahí queda el 2pi y F de Z. Ese es el. O sea, las dos cosas importantes aquí es que tengo derecho a reemplazar la curva gamma original por una circunferencia que encierra el Z, y ahí me doy cuenta que esa cosa finalmente es independiente del radio de la circunferencia. Así que digo, bueno, si es independiente, veo qué pasa cuando el radio es de 0, y ahí me sale un valor explícito, F de Z. O sea, de hecho, esto de acá, ¿cuánto vale? Bueno, bueno, o sea, este límite, en realidad lo que dije que estas cosas no venían, no dependen de R, así que esto de acá es lo mismo que esto de acá sin el 2pi F de Z, o I por eso el 2pi. Esa cantidad es. Es una propiedad simpática. Que la estoy mirando recién ahí y me doy cuenta que puede ser simpática. Ahí para que lo piensen, ahí para que lo piensen. Hay una propiedad de las funciones. Hay una propiedad de las funciones armónicas. Acuérdense que F tiene parte real y parte imaginaria, la función F, que son funciones armónicas. Y hay una propiedad de las funciones armónicas que dice que el valor en un punto es igual al promedio en una circunferencia o en una curva cerrando el punto. Una circunferencia. Y yo digo,
De ahí sale eso. Ver relación con U armónica U en X0 y Y0 es igual al... Entonces, ¿cómo se calcula el promedio en una... El promedio en la circunferencia, entonces módulo de X menos... No, Z menos Z0 igual R de U de XY estoy como inventando acá. La curva, esta es una curva de un campo escalar en la curva, con respecto a la longitud de arco, dividido por el largo del recorrido. ¿Cuál es el largo del recorrido aquí, de la curva? ¿Cuál es el largo de la curva? Si una circunferencia de radio R es 2πr. Entonces, la integral de la función dividido por el largo de intervalo, en el fondo, eso es lo que uno llama el valor medio de la función. Las funciones armónicas tienen esa propiedad. Bueno, yo medio... Algo de... No tiene que ver con eso, pero me bajó la curiosidad. Si le baja la curiosidad, él va a mirar eso. Ya. Entonces, lo importante es este resultado acá. Dos cosas que, bueno, aquí como que le metimos la singularidad un poco a la fuerza, pero hay otra cosa interesante que uno, volviendo a mirar esta función, nos dice que el valor de una función holomorfa en un punto Z, cosas que uno empieza a darse cuenta, que dice que el valor de la función en Z lo puedo calcular usando los valores en torno a Z, porque f de W son los valores de la función en la curva. Yo sé cuánto vale la función aquí en la curva, y solamente con los valores de la función en la curva, o con esta otra curva, pero en alguna curva, yo sé cuánto va a ser el valor en Z. O sea, como que no miro lo que vale la función en Z, sino que miro los valores de la función en la curva, calculo esa integral en la curva dividido por esta función, W menos Z, y esa integral, mágicamente, me dice cuánto vale en el punto Z. Es como una especie de representación de f, usando solamente los valores de f en el borde de la curva. Si sé que una función es holomorfa, y sé que la función la conozco en el borde de un dominio, ese borde de un dominio digo, bueno, es una curva, y sabiendo cuánto vale la función en el borde de ese dominio, yo puedo calcular cuánto vale adentro. No sé si es que sienten ahí que hay una cosa así bien potente. Porque uno diría, si yo conozco una función en una curva, lo que pasa adentro puede ser como cualquier cosa. O sea, yo sé cuánto vale la función aquí en esta curvita, y adentro, bueno, tiene toda la libertad de tomar. Pero si holomorfa, como que no tiene esa libertad. Los valores en la curva determinan lo que pasa en cada punto adentro. Fuerte. Sube. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, que es más o menos sencillo, pero así como vimos el caso de la transformada de Fourier, hay un ejemplo sencillo, no sé si es tan sencillo, pero sí, de una integral real que se puede calcular. Pero es una integral real que sabemos calcular, o deberíamos saber calcular. Vamos a ver aquí, cálculo de la integral de menos infinito a infinito, desde x partido por 1 más
x cuadrado. ¿Sabes esa integral, no? Integral impropia. Entonces, esa se puede calcular con métodos súper tradicionales. Lo que pasa es que 1 partido por 1 más x cuadrado es la derivada de qué. ¿Qué función tiene por derivada 1 partido por 1 más x cuadrado? No es exponencial. No es seno x. ¿Ah? ¿No es la secante? No. Secante 1 partido por seno. No. Arco tangente. Ah. Ya, alguien ahí. Aquí, y segundo. Pi. Entonces, claro, vamos a decir que esto es el límite. Entonces sería a tangente de x entre menos m y m. Cuando m tiende a infinito, ¿ah? Sería hago tender, uso el tema fundamental y hago tender. Y arco tangente es una función inversa tangente. La tangente se invierte en el intervalo de menos pi medio más pi medio. Se da vuelta, entonces en menos infinito, arco tangente vale menos pi medio y más infinito pi medio. O sea, esto es igual a pi medio menos pi medio. Entonces es un cálculo donde ya sabemos el resultado, así que eso nos da un poquito de tranquilidad si llegamos a algo. El camino va a ser como bien novedoso porque nunca hemos hecho este cálculo usando la forma integral de coeficiente. Entonces si llegamos a lo mismo, ya, bueno, como que uno empieza a confiar en que esto puede funcionar bien. Entonces, lo que uno hace típicamente es buscarse una función de variable compleja y una curva. Entonces, les presento aquí la función. No fue muy complicado. En vez de 1 partido por 1 más x cuadrado, 1 partido por 1 más z cuadrado. La curva, yo les había dicho que en el 90 o 95% de las aplicaciones de estas cosas a cálculos integrales, las curvas son rectángulos, circunferencia o semicircunferencia. Hay algunas más, por ejemplo, en el caso de la... Eso les recomiendo que lo miren en el apunte, porque creo que el profesor auxiliar les dejó propuesto las integrales de Fresnel. Son unas integrales que son insacables por métodos tradicionales. Integral del seno de x cuadrado, de menos infinito más infinito, o de coseno de x cuadrado, de menos infinito más infinito. Entonces ahí es esta. Aquí quiero que explicar. Hay que jugar con una curva que es como una especie de cuarto de sector circular, R, y ese R lo hace una respuesta de infinito y hacer. En este caso es un poco más sencillo. Vamos a tomar R menos R, una semicircunferencia. Ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale? Vamos a llamar gamma 1 y gamma 2 y gamma igual gamma 1 más gamma 2. ¿No? O sea, este pedacito con este pedacito es mi curva cerrada, gamma. Y la pregunta es, ¿cuánto vale esto? Una de las cosas que uno tiene como meta de lograr con esta teoría es que cualquier integral en una curva cerrada, como que uno tiene muchas formas de calcularla sin integrar nada. Entonces, si es que esta es holomorfa, uno sabe que esto es cero. No hay que integrar nada. Uno dice, es holomorfa, o sea, hay que saber que es derivable. Uno sabe derivar, perfecto. ¿Tiene derivada? Cero. ¿Es holomorfa esta ahí o no?
Y que la pregunta sería la siguiente. El numerador, monomorfo, una cosa. Denominador, polinomio, monomorfo. Todo. El cociente, tiene que fijarse. Se anula. ¿Ah? Porque donde se anula el denominador, ahí perdemos la propiedad. Entonces hay que ver cuáles son los ceros del denominador. 1 más x cuadrado en los reales no tiene 0, pero en los complejos 1 más x cuadrado sí tiene 0. Entonces 1 más z cuadrado se anula en alguna parte. ¿Dónde se anula? En y, en z igual a y. Claro, porque y cuadrado es menos 1 por más 1, 0. Así que, vamos acá. Ahí hay un 0. ¿Dónde va? Problema de segundo grado, tiene 2 raíces. ¿Ah? Así. Menos y, claro. Y menos y. Para menos y no me preocupa mucho porque ese está fuera. Entonces, cuando yo calcule, yo sé que ese es el que me va a causar problema, este está ahí afuera. Ahora, 1 más z cuadrado se puede escribir como z cuadrado menos y cuadrado. ¿Ah? Lo escribo así porque y cuadrado menos 1 con menos más 1. ¿No? Diferencia cuadrado, si quieren. O sea, es z más i, z menos i. Ahí tengo factorizado el. Bueno, de hecho, estas son las dos raíces, así que z menos una raíz, z menos la otra raíz. Cualquiera de las formas que se le ocurra. Entonces, esto es lo mismo que la integral. Porque gamma, desde z, z más i, z menos i. Entonces, adentro de la curva hay uno de estos dos factores que tiene problemas. Porque este factor se anula en i. Z igual a i se anula. Este no. En i esto vale 2i. O sea, este en la curva y adentro de la curva este no tiene problema. Entonces puede escribirlo como la integral sobre gamma de 1 partido por z más i dividido por z menos i de z. Ahora, lo escribo en forma medio como extraña. Lo que pasa es que esta función la estoy rescatando porque esta función es holomorfa en la curva y adentro. O sea, esta es una función f sana para este problema. Esta tiene un problema en z igual a i. O si quieren, voy a aplicar el teorema fórmula de integral de Cauchy, donde estoy integrando en z menos un punto adentro de la curva. Entonces, ¿qué es lo que dice la forma de integral de Cauchy? Por fórmula integral de Cauchy. Vamos a ver. ¿Y cuánto vale? Nos voy a poner f de z sería 1 partido por z más i. Y i sería igual a la integral de f de z, z menos i de z. O si quiere, para que quede igualito, en vez de variable de integración z, le voy a poner W. Okay. Entonces, ¿qué es lo que decía la forma integral de Cauchy? Que esa función la tengo que evaluar en el punto ahí que estoy restando por 2pi f de i, que es 2pi por 1 partido por 2pi. Ah. Bueno, cuidado,
Aparentemente estamos listos, pero no estamos listos. O sea, llegamos a pi, que era el valor, ahí habíamos descubierto que la integral real esa tenía un valor. Pero esta no es la integral real, esta es la integral compleja en este dominio. Entonces, esa integral, la integral sobre gamma 1 de f de z igual en este pedacito. Yo digo, la de este pedacito, cuando r tiende a infinito, tiende a la integral real. O sea, veamos que efectivamente está bien eso. Porque aquí voy a tener z igual x, mi parametrización, voy a parametrizarlo con x, porque para recorrer esto, digo x que recorre menos r de z igual 1 de x, diría con respecto a x, y por lo tanto esta es la integral menos r a r usando la parametrización f de z vale x, f de x por dx, o sea, igual a la integral de menos r a r, y f era 1 partido por 1 más x cuadrado de x. Ahí. En gamma 2, y esta es la que realmente nos trae esta es la parte que nos complica un poquito, porque esta no la teníamos en la integral real, solamente teníamos esto, o sea, si es que se fuera, y esa converge a pi, cuando r tiene infinito, la teníamos, pero tenemos esto. Entonces, en gamma 2, f de z, bueno, la otra cosa que gamma 2 no es una curva cerrada, así que aquí ya olvidémonos de los teoremas de Cauchy o forma integral. Aquí hay que parametrizar y ver qué pasa. O sea, z sería esta parametrización. Sería e a la i teta por r. Sería r o e a la i t. E a la i t, que está entre 0 y 2pi. Y de z, por acá, y de z sería derivada con respecto a t, y r e a la i t de t. Por lo tanto, esto de acá se escribe como la integral de no es 0 a 2pi, cuidado, ahí me equivoqué. La mitad no, entonces 0 a pi. 0 pi de 1 partido por 1 más z cuadrado. Z cuadrado es que esa cuestión acá. R cuadrado pi a la 2 y t. Numerador a. Ya, bueno. Por i r e a la i t. Esto de acá lo voy a llamar I1 de R. Ahora que encontremos recién. Yo sé que I1 de R porque depende del radio. I1 de R tiende a la integral impropia real que nos interesa. I1 de R cuando R tiene definido tiende a. Esta acá lo voy a llamar I2 de R. ¿Ya? I2 de R. Depende de R. Lo que vamos a, o sea, les adelanto, la suma de I1 más I2 de R es pi, porque era la integral sobre el cálculo completo. Así que las dos suman pi. Voy a mostrar que I2, esa es la parte donde hay que trabajar un poquito, I2 tiende a ver, aquí creen que habría que poner, aquí llegar, I2 debería tender a
0. Y 2 de R tiende a 0 cuando R es infinito, por lo tanto, y 1 tiende a pi. Porque la suma es pi, esta tiende a 0, así que esta tiende a pi. Para que la suma se mantenga. Entonces, faltaría veamos ese. Entonces yo digo I1 de R más I2 de R igual pi. Primera vez. Este es lo que mostramos porque es la curva completa. Segundo, I1 de R tiende, cuando R tiende a infinito, tiende a esta integral que nos vamos a hacer como que no la sabemos calcular. Estamos haciendo esto para ver si lo vamos a calcular. Desde x, 1 más x cuadrado. Y 3 y 2 de R tiende a 0, cuando R tiende a infinito. Y esta es la que no está. Y eso tiende a 0. En efecto. En efecto. ¿Qué tiende a 0? Entonces ahí hay que meter la mano. Pero lo que uno hace es ver qué pasa con el valor absoluto, porque para las que uno quiere demostrar que tienden a 0, realmente no son muy calculables, pero son acotables por cosas que tiendan a 0. Entonces, ¿a dónde quedó? Ah, ya arriba. Entonces, este es menor o igual que la integral, entonces digo la integral del módulo de 0 a pi, el módulo, entonces el módulo es numerador. Vamos a ponerlo. Módulo de I, R, E a la I, T. ¿T? Y el módulo del denominador, 1 más R cuadrado E a la 2 y T. Igual 0 a pi. ¿Cuál es el módulo del numerador? Módulo de este 1. Módulo de esto es 1. La exponencial imaginaria tiene módulo 1. ¿Qué R? R. T. Ahora, como que uno siente que por aquí va la cosa, porque el numerador que es un R, y abajo hay un R cuadrado. Entonces, cuando R tiende infinito, como que esto tiende a 0, y trae 0 pi nomás, de algo que tiende a 0. Pero para hacerlo bien, vamos a poner 1 más R cuadrado E a la 2i. Para hacerlo bien, y algo que se ocupa mucho, la desigualdad triangular típica, como que uno dice aquí, pero aquí pongo desigualdad triangular, digo que esto es menos igual, y aquí pongo módulo de 1 más módulo de esto. Pero eso me da algo más. Si es que el numerador, o sea, el denominador lo pongo más grande, esta cantidad disminuye. Estoy agotando por arriba. Se no puedo decir que esto es más grande que algo más chico. No puedo decirlo, pero eso no me sirve. Entonces, hay una desigualdad que es hija de o pariente de la desigualdad triangular, que es la que uno ocupa en estos casos. Que uno dice que módulo de A, de A más B, es mayor, perdón, menor.
Ese. O sea, el módulo de suma es más grande que la diferencia de los módulos. ¿Sí? Ahora, ¿la conocen? Si no, es fácil de demostrar eso. Es como... Voy a decir que el módulo de A igual al módulo de A más... Bueno, es que uno pone con menos ahí, pero... Claro. Esa es la decisión rectangular. Y esto lo paso por esta. Módulo de A menos módulo de B. Porque módulo de menos B y módulo de lo mismo. Yo paso por entonces eso. Si módulo de A es más grande que módulo de B. Porque si tengo dos A y B, puedo ver cuál de los dos es más grande. Este tiene módulo mayor o este tiene módulo mayor. Si este módulo es mayor, entonces esta diferencia va a ser positiva. Si esa diferencia es positiva, puedo escribir la desigualdad con los recíprocos. Y así. 1 partido por módulo de A más B. Entonces, si esto era más grande, lo recíproco es recto. 1 partido por módulo de A menos módulo de B. Y esa es la que me va a servir ahí. Esta desigualdad. Una cosa con un denominador más grande, lo reemplazo por algo con un denominador más chico, pero positivo, porque si no es positivo, ahí esta cuestión no puede ser algo negativo, no puede ser más grande que algo positivo. Entonces, esto es súper importante. Entonces, pero ahora, como R, me interesa ver qué pasa el comportamiento cuando R tiende a infinito. ¿Quién es más grande en módulo? ¿Este o este? ¿Este? ¿Con R tiende a infinito? ¿O ese que es 1 y que... Bueno, ese. ¿No? Entonces, en nuestro caso, el I2 de R, por lo absoluto, es menor o igual que la integral de 0 a pi de R de t, y en el denominador es más grande pero es más chico. Entonces, el módulo de R cuadrado, ¿cuál es el módulo de R cuadrado? Es a la 2 t. Claro, este tiene módulo 1, así que es R. Menos el 1. Y eso es R. R cuadrado menos 1, porque no depende de t. Integral de 0 a pi de t. Esa es R pi, R cuadrado menos 1. Y eso sí, cuando R tiene infinito, ahí sí no hay problema. Por lo tanto, el límite de esto vale pi, y este tiende a 0, y este tiende a eso, así que ahí sacan la conclusión. Así que, así, el límite de I1 de R, cuando R es al infinito, es igual a pi menos el límite, haciendo el despeje. I1 es pi menos I2. Entonces, vamos al límite ahí, cuando R es infinito, 22 de R, igual a pi menos 0. Y ahí estamos. Bueno, no sé cuál es más fácil. Bueno, es más fácil de hacer si uno se acuerda de la cotangente es el tiro. Pero esto da una forma. Lo que ocurrió aquí es que calculamos la integral de 1 partido por 1 más x cuadrado
sin tener que acordarse de ninguna primitiva. Si no revista, hay tuvo una especie de parafernalia ahí de factorizaciones, límites, cosas así, pero en ninguna parte se usó primitiva. O sea, lo que hicimos fue factorizar, darnos cuenta que teníamos una singularidad adentro, una afuera, que se yo, y el resto ahí es solamente un tema de con esta que tiende a 0 y la otra que tendría a la integral que va a 1. Entonces, un camino, lo interesante es que es un camino para calcular las integrales que es por otro lado. Y eso nos da como la idea, la esperanza de que algunas integrales que son reacias a su cálculo usando teoremas fundamentales del cálculo como lo conocemos, le podemos hacer un camino alternativo a través de la variable compleja. Bueno, ya lo vimos en el caso de la transformada de Fourier de una gaussiana. Aquí, este es un segundo ejemplo. Vean, miren ahí en el apunte el caso de la Fresnel, que es muy similar a este, pero es un poquito más largo. Y la parte de la que tiene que tender a 0 es su resto. Hay una desigualdad ahí que no es tan evidente. Y a lo mejor esa traten de hacerlo, si no la ven bien ahí, me preguntan. Ya. Bueno, este teorema de fórmula integral de Cauchy es interesante porque nos dice qué pasa si ponemos en el denominador este W menos Z. Pero, ¿qué pasaría si en vez de W menos Z ponemos W menos Z al cuadrado o W menos Z al cubo? ¿Se llega a algo interesante? Entonces, hay una manera bien directa de examinar el caso. Entonces, vamos a llamarle fórmula integral de Cauchy. Tiene ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, vamos a ver cuánto es esa, pero es la integral en f de w menos z elevado a n más 1 de w igual. Claro, porque para n igual 0 da la función. Para n igual 0 da es el teorema. Para n igual da la función. Y la función es como la derivada de orden 0. Entonces vamos a ver que es como la derivada de orden n en z por algo. Ese algo, bueno, yo esperaría que haya un 2pi metido ahí, pero, entonces, ¿cómo proceder? Yo digo, f de z vale 1 partido por 2pi, porque el 2pi por esto lo paso para allá dividiendo, la integral sobre gamma de f de w menos z de w. Y si derivo, ¿qué pasa si derivo acá? Si derivo f' en z, bueno, esto no pasa nada, es bastante, por la derivada de esto con respecto a z, pero la integral es con respecto a w, z está fijo aquí. Bueno, fijo mientras no queda, ahora quiero derivar, pero quiero derivar con respecto a z, no es algo que, no es la variable de integración. Entonces uno se acuerda que cuando uno tiene una integral que depende de un parámetro, en este caso z del parámetro, en la derivada pasada adentro y uno deriva con respecto al parámetro. Por lo menos
Había alguna hipótesis que esto tenía que ser diferenciable y el intervalo de integración tenía que ser compacto. Bueno, pero si uno parametriza esto, el gamma lo ocupa a D. Entonces, uno mete la derivada para eso. Queda la integral sobre gamma. ¿Y cómo derivo esto? FW es una constante. Y el W menos Z va a quedar W menos Z al cuadrado. O sea, si quieren, W menos Z a la menos 1 derivada es igual a menos 1 por W menos Z a la menos 2 por la derivada de esto con respecto a Z. Quedó menos 1 de nuevo. Entonces el menos 1 con el menos 1 cancelan y queda solamente de W. Todavía no nos dice mucho qué es lo que habría que poner ahí. Entonces hagamos una más y ahí digamos que por inducción ahí uno puede mostrar la gestión. Si vuelvo a derivar, análogamente, el f segunda de z sería, bueno, 1 partido de pi. La integral f de w no depende de z, así que. ¿Y cuál es la derivada de esto? Es w menos z al cubo, pero ahora bota un menos 3 y con la derivada de esto representa un menos 1, queda un 3. 2, perdón, 2. 2 y w menos z al cubo. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Si es que vuelvo a hacer esto, aquí queda un 2. Si vuelvo a hacer esto, va a quedar el 2 por 3. Y z, aquí, esto derivado a las 4. O sea, f de orden n, si lo continuara, sería 1 partido por 2 pi. Y aquí queda un factorial. Y el factorial como que coincide con el orden de derivación. Aquí quedaría un n factorial y f de w menos z a la pues también segunda derivada cubo, primera derivada potencia 2, ninguna derivada potencia 1, 1, 2, segunda derivada potencia 3, n derivada en 1. Así que ¿qué es lo que me está faltando ahí? N factorial. Está porque está raro. O sea, la integral es igual a eso por traductor. Y N. Esa es la forma. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos ahí una potencia mayor que 1, no es el valor de la función, sino que de alguna derivada en z y con este coeficiente por aquí. Eso ya empezamos a tener un montón de integrales que las podríamos calcular de esta manera. Por supuesto que la función que está en el numerador es holomorfa y solamente tiene este problema que estamos agregando. Entonces, no tenemos total control sobre lo que estamos integrando, sino que las singularidades tienen que venir dadas como un prueba. Después vamos a ver que eso lo podemos vamos a mirar ahí. Y lo voy a buscar. Ya. ¿Queda? Ya, vamos a bajar este tema de la integral hasta aquí y vamos a hacer un pequeño recorrido por las series de potencia.
Eso se vio, bueno, la única vez que han visto serie de potencias y cálculo en el segundo semestre. Final, ¿no? Se supone que la última parte, las últimas 2 semanas son series y series de potencia. Entonces, vamos a renovar allá. O sea, ¿por qué ver serie y potencia? Porque las funciones holomorfas siempre se pueden escribir como series de potencia. Esa es como la propiedad quizás más sorprendente de la función holomorfa, que toda función holomorfa tiene una serie de potencia asociada. Ahí la terminología, ten cuidado. Las funciones reales, por lo menos las funciones reales, hablan de funciones analíticas. Quiero escuchar el término funciones analíticas. Funciones analíticas, en una función analítica, un punto si tiene una serie de potencia en torno al punto. Después de como serie de potencia, vamos a recordar ahí lo que son las serie de potencia. Entonces, funciones analíticas que tienen serie de potencia son casi todas las que uno conoce, o que bueno, el módulo ahí tiene problemas, pero las funciones exponenciales, las funciones de logaritmo, las funciones trigonométricas, son inversas, todas son analíticas, tienen serie de potencia. Entonces, en los reales, el caracterizar la función analítica no es tan sencillo. Pero en los complejos, las funciones analíticas son exactamente los holomorfos. Entonces, ese es como o sea, uno dice, si la función la puedo derivar en los complejos, es analítica. En los reales, una función puede derivar y esa cosa no es segura. Hay unos ejemplos famosos de funciones que tienen derivadas, infinitamente derivadas en un punto, y no son analíticas, no tienen serie. La función no es tan rara, pero recordemos ahí entonces series y series. Primero, series y series de potencia. Recuerdo. Pero en C. Claro, que en el curso de cálculo diferencial, todo esto se ve en los reales. Entonces, esas definiciones que uno vio en los reales, hay que verlas en los complejos. Entonces, primero, una serie es algo del tipo de k igual 0 a infinito de una familia de complejos, una sucesión de complejos, una familia de complejos ZK. Y se define como el límite cuando n se va a infinito de la suma de los zk de k igual 1 a n. ¿Y cómo se llamaba esta cosa acá? Cuando no sumaba hasta infinito, sino que sumaba solamente hasta n. ¿Qué nombre se le daba a esa sumatoria? ¿Ah? Ya, es una sumatoria. Claro, esta es una serie, y esta es una suma finita. Esta es lo que se llama la suma parcial. Entonces uno dice, la serie es el límite de la suma parcial. O la serie es convergente si las sumas parciales convergen, cuando n tiende a infinito. Entonces, serie convergente si sumas parciales convergen.
Hay una serie, y esa la tienen que saber al revés del derecho. Hay una serie, que esa la vamos a recordar. Yo creo que la han visto por ahí, pero es que igual no quiero, esa no se la pueden olvidar. No pueden olvidar esta serie. La serie geométrica. La serie geométrica aparece por todos lados. Cuando uno ve una serie geométrica, uno dice, ah, esa serie ya la conozco, yo sé cómo calcularla, yo sé si te convierte en perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. Serie geométrica. Que es la siguiente. S igual suma de Z a la N, a la K, de K igual 1, 0, a infinito. La suma de las potencias de un complejo. Bueno, en R es la suma de un R de la K, ¿no? Pero aquí es Z de la K. Z de la K. Que de paso es como una primera serie de potencias, pero esta es famosa serie geométrica, que sería como 1 más Z más Z cuadrado más Z cubo más F. Se los voy a recordar. Les voy a recordar cómo se calcula ese límite. ¿Se acuerdan? No, a lo mejor se acuerdan. ¿Lo vemos o no? Pongo la fórmula nueva. ¿Cómo se calcula ese límite? Uno más Z cuadrado más Z a la N menos 1 más Z a la N. Lo que uno hace, el truco habitual es uno dice, ¿y qué pasa si multiplico por Z a esta suma parcial? Si lo multiplico por Z, aquí donde había uno queda Z, donde había un Z queda un Z cuadrado, donde había un Z cuadrado queda un Z al cubo, donde había un Z a la menos 1 queda un Z a la N, y un Z a la N más 1. Y se parecen harto. Esta y esta se parecen, porque tienen esto en común, tienen esto en común, bueno, por aquí todo en común, hasta acá. Si las resto, Sn menos Z por Sn, que es 1 menos Z, Sn, esta menos esta, se cancelan los Z cuadrados, que es el 1 menos Z a la N más 1. Y despejo, Sn, esto lo paso dividiendo, ya Sn 1 menos Z a la N más 1, partido 1 menos Z. Y la convergencia va a quedar en manos de las potencias Z, si las potencias Z convergen o no convergen. Y resulta que Z a la N tiende a 0, sí y solo sí, es un recuerdo, es fácil de mostrar. Esto converge, la Z a la N tiende a 0, si el módulo de Z es menor que 1. De hecho, el módulo de Z a la N es el módulo de Z a la N. Y un real positivo menor que 1 tiende a 0, la potencia. Así que, fácil. Ahora, al revés, o sea, no al revés, pero en el caso de que el módulo de Z sea más grande que 1, es un divertido. Y cuando el módulo de Z es igual a 1, uno que hay en un caso que no es evidente, depende de dónde se instale, ¿no? Porque en Z igual a 1, real 1, sus potencias valen 1. Pero ahí se me une el denominador. Así que, digamos que ese es el caso que interesa y
Y así, si módulo de z menor que 1, la suma geométrica z a la n hasta infinito es k. De k igual 0 a infinito sería el límite 1 menos 0. Esa es la que hay que saberse. Esto también es importante, puede servirle, va a tener una suma, el valor de la suma, pero esta es más importante. Entonces, esta serie converge para los z de módulo menor. Eso que... no quiero borrar, no quiero borrar. Entonces, a ver, ¿a dónde vamos? Ya. Hay un criterio, aquí uno se empieza a preguntar cuándo una serie converge. Entonces, una posibilidad es que uno, como en este caso, yo calculé la suma parcial y tomé el límite y lo pude hacer porque la suma parcial tenía una formulita y en la formulita yo era capaz de calcular el límite. Pero en muchos casos uno tiene una formulita, o sea, uno no tiene formulita para la suma parcial y por lo tanto ese camino para concluir si converge o no converge la serie no va a funcionar. Entonces ahí es donde uno busca forma alternativa. Esos son lo que se llaman los criterios de convergencia. Alguna propiedad que tenga la serie o que me haga sospechar, que me haga concluir que sí converge. Entonces, vamos a ver un criterio de la raíz. Y de la raíz, o sea, si yo tengo estoy sumando estos complejos, desde k igual 0 a infinito, converge, si pongamos la raíz, vamos a quitar. Si el límite de la raíz k-décima del módulo del zk igual n menor que 1, o sea, tomo la raíz k-décima de los términos. El módulo, para que la raíz k-décima, o sea, toma el módulo del complejo, su raíz k-décima, va a ser real positivo. Y veo qué pasa cuando el k es infinito. Si ese límite existe y es menor que 1, la serie converge. Ya. Claro, y a ver cómo demostramos esto. O sea, no lo vamos a demostrar, sino que vamos a ver de dónde uno saca, o sea, una especie de demostración intuitiva. Pero eso requiere la demostración. Usa el siguiente criterio.
que es lo que se llama la convergencia absoluta. Si la suma de los módulos de ZK converge, K igual a 0 más. Si sumo los módulos, esto es una suma de reales. Suma de reales positivos. Si la suma de los módulos es convergente, entonces, sin los módulos convergen. Hola. ¿Ya? Ese es el que tiene la convergencia absoluta. Si los módulos tienen suma convergente, si los módulos convergen. En general, esta es más exigente, o sea, es más difícil que converja con los módulos que converja sin los módulos. Así que esta me asegura la de ella. La de vuelta, depende. Pero sería simple. Entonces, la idea es la siguiente. Idea de, no de esta, porque esta, no sé si se acuerdan. Bueno, no quiero meterme aquí en la demostración de estas cosas. Esta demostración, lo que uno hace aquí es con este. A ver, vamos a tirarlo aquí. Demostración de esto. Funciona en R, vamos a ver si funciona en el complejo. Yo sé que sí, algo, ¿verdad? Ya, sí. Okay. Hagamos esto para irnos contentos ahí. Yo sé que el ZK, el complejo que estoy sumando, la familia de complejos que estoy sumando, se escriben como XK más Y de. O sea, son partes reales y partes imaginarias ahí que tengo que sumarlas. Entonces, es fácil comprobar que sumatoria de los ZK. En general no lo pone así, ¿no? Bueno, este converge. Equivalente. O sea, que converge a la suma de los complejos, equivalente que converge a la suma de las partes reales y las partes imaginarias. Es una convergencia, si quieren, en el R2. Entonces, convergen las primeras componentes y las segundas componentes. Entonces, es equivalente que la suma de los XK y la suma de los YK convergen. Para ver que esto convierte, podría mirar qué pasa con cada una. Entonces, yo sé que XK, vamos a mirar la parte real, la parte imaginaria la miran igual. Entonces, veamos por qué esta convergencia de los módulos implica que los XK convergen. XK es menor o igual que el módulo de XK, que es menor o igual que el módulo de ZK. Ajá. O sea, XK es menor que su módulo y el módulo es menor que el módulo complejo. Y digamos que este es mayor igual que, bueno, el módulo es menor que ZK. El XK, la parte real, está entre menos y más el módulo del complejo ZK. Una cuota así bien borrosa. Si tomo esta y yo le sumo a toda la, bueno, esta no me interesa tanto. Si le sumo el módulo ZK aquí, módulo ZK acá y módulo ZK aquí, lo quedan sumando, pues sumando. Módulo ZK. Okay. 0, módulo menos módulo, pero igual que módulo ZK más IK, y acá ya 2 módulo ZK.
Entonces, tengo esta, que es una serie positiva, o sea, un número positivo más chico que esto. Entonces, así, suma de módulos de acá. Ahí está. Me da igual que 2 veces la suma de los módulos de acá. Como esta converge, converge. Porque está acotada por una comparación. O sea, hay una más grande que converge, yo que soy más chico, positivo más chico, positivo más chico. Converge. Claro, porque las positivas, suma de cosas positivas es una cosa creciente, así que las sumas parciales van a generar una sucesión creciente de números positivos acotados. Creciente y acotada. Entonces, esa converge. También la suma de los menos módulos de acá. ¿Ah? Si la suma de los módulos converge, la suma de los menos módulos también converge. Entonces tengo una suma que converge, una serie que converge, otra serie que converge. La suma o sea, por lo tanto, la suma de las dos cosas, módulos de acá, más xk, más módulo, menos módulo de acá, converge. O sea, si tengo dos series que convergen, la serie de la suma converge. Esa es una propiedad más o menos clásica. Pero esta es, se van los módulos y a los límites. ¿Ya? Por lo tanto, el hecho de que los valores absolutos de los ZK converjan, ya me dice que las partes reales convergen. Reemplacen ahí donde el XK pone el YK y hacen exactamente lo mismo y van a tener que las partes imaginarias también convergen. Donde esta es la parte. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque no dice como la suma converge, cada una converge. Eso no es cierto. Cuando yo tengo dos cosas sumadas cuya serie converge, ¿podría cada una por separado? No. Al revés, sí. Si esta, o sea, si tengo una serie que converge de los A, la serie de los B que converge, entonces la serie de los A más B sí converge. Se pueden sumar, pero no se pueden separar. Por eso es que hay que hacer pasar por el suma de las cosas que convergen. Y ahí lo puedo sacar el XK tranquilo. O sea, en el fondo, tengo la suma que converge, una de ellas converge, entonces la otra también tiene que converger. Es lo que ocurre. Ya. Ahora, vámonos aquí al criterio de la raíz, que va a ser clave para estudiar la serie potencial. Quiero que nos detengamos ahí un segundito en ver ese criterio. El criterio de la raíz es un criterio que está completamente emparentado con la serie geométrica. Eso es lo que vamos a ver. El 0, L, 1. Entonces digo, las raíces décimas de los módulos tienden a L menor que 1. Digamos, podría tender a 0, pero ya supongamos que estamos aquí. Si es 0, es mejor. Sí, está bien. Porque digo que este
si las raíces k'ésimas de los módulos de ZK convergen a L, significa que para K suficientemente grande, estas cantidades tienen que estar en ese intervalo, en algún intervalo, ¿no? Como de ancho epsilon, para todo epsilon existe el n0 y toda la cuestión. En el fondo lo que estoy diciendo es que esta cantidad está cerquita de L cuando K es grande. Y cerca de L significa que los puedo limitar a un intervalo, y la gracia es que el intervalo está por debajo de 1. L está por debajo de 1, así que el intervalo lo puedo escoger por debajo de 1. Así que lo que voy a tener es que módulo raíz k'ésima de módulo de ZK es menor que M2 y es menor que 1. Más eso. Elevo la potencia K. Elevo la potencia K, elevo la potencia K, elevo la potencia K. Va a quedar módulo de ZK menor que M2 a la potencia K menor que 1. Entonces, la serie de los ZK, módulo, es menor. Bueno, como voy a tomar límite aquí, digamos que menor o igual, pero está bien. De los M2 a la potencia K. Eso de K igual 0 infinito, que me lo he puesto K igual 0 a infinito. ¿Ah? Y esta es una serie geométrica de un numerito de M2 menor que 1. Converge. 1 igual 1 menos 1. Así que esta convergente. Convergen los módulos. Entonces, por el teorema de ese que decíamos recién, si converge la suma de los módulos, converge la suma sin los módulos. Entonces, si converge absolutamente, o sea, con los valores frutos, implica entonces, lo que vamos a hacer el viernes es definir, bueno, aquí le digo mi serie de potencia. La serie de potencia es una serie donde los ZK tienen una forma particular, que son unos coeficientes, los numeritos complejos, C sub K, por Z a la potencia K. O, un poquito más general, en lugar de ser potencia de Z, son CK, Z menos Z barra a la potencia K. Como que desplazado, potencias de la diferencia entre Z y Z barra. Esta es una serie de potencia en torno a 0 y potencia en torno a Z barra. Y la idea es ver, entonces lo que vamos a ver es cuándo estas cosas son convergentes o no son convergentes, porque calcularlas va a ser un lío, depende de los CK y pues, de cualquier cosa. Pero el criterio de convergencia le va a aplicar el criterio de raíz a esto. Haciendo eso, sale al tiro el tema. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer el viernes. Y lo vamos a cerrar eso con se llama el teorema de Taylor, también está en el apunte. El teorema de Taylor, que es el que permite escribir toda serie de funciones holomorfas como serie de potencia. Usando el fórmula integral de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy, usando series geométricas, vamos a llegar ahí a ese. ¿Te gusta? ¿Vale? Revisión. ¿Qué dice aquí? No, no sé. No me dijeron que vayan a hacer preguntas. No sé ya de cuándo era esta pregunta, pero en ICI había una simultaneidad del denominador.
Ya se ya lo vimos. Ah. Ya. Sí, no, pero ahí vimos esos detalles. Claro. Ya, ahí estamos. Seguimos el jueves. Seguimos jueves. Dije viernes. Jueves. Ya, pues. No nos hemos puesto todavía de acuerdo. Hay un tema ahí con el control 2, porque hicimos ahí la idea de 2 controles en el semestre. Estamos súper arrepentidos. No. 2 controles más examen, entonces viene el control 2 y el control 2 es la última semana de clase. Entonces, el control 2, bueno, ahí estamos en discusión los profesores, somos 2 de menos. Pero en principio la idea sería que el control 2 esté centrado en la parte de Fourier, ecuaciones diferenciales. Y a lo mejor un poquito, pero mi propuesta, y vamos a ver si es que ya se está, pero mi propuesta sería que lo de integración compleja en adelante no entre, sino que eso ya quede para el examen. O sea, a lo más las derivadas, Cauchy-Riemann, lo que es casi la primera clase. ¿Ah? Tareas. Vamos a hacer 2. Vamos a hacer 2. ¿Ah? Bueno, las 2. No se las han entregado tampoco. Sí, el viernes la teníamos ya más o menos lista. La idea es que la entrega sea como el día previo al control. Como ya voy a para ahí para que se la publiquen hoy día o más tarde mañana temprano. Y ya está lista. ¿Ah? ¿Estaría enfocado como en el mismo modelo? ¿O estaría como... No me acuerdo. No me acuerdo qué es lo que es la tarea. Ya, no, la tarea es como en la parte de ¿sí? Claro. Sí, pero lo que pasa es que todavía no tenemos, no nos puesto bueno aquí lo que entra para el control. Lo que pasa es que si ponemos todo lo de EDP, Fourier y qué sé yo, y todo lo que hemos visto de complejo, lo va a hacer como mucho. Yo creo. Entonces, así que el control 2 yo creo que va a estar más bien centrado en la parte de Fourier, todas sus formas, con las EDP, variación de variables. Y quizás algunas cosas como la primera semana de complejo. Con Cauchy-Riemann, eso, ya. La tarea me parece que sí, parece que es un. Me parece que es un problema una EDP. Súper peluda, no. Es una EDP y que la parte 1 o la pregunta 1 del problema es resuélvala usando método usando este método, y segundamente resuélvala usando este otro método. Es la misma resolviéndola de 2 formas. ¿Ah? Esa es la pregunta. Claro. No debería ser, no, es más, o sea, no es la ecuación. ¿Ah? Claro. Siempre bueno, porque si es que alguien llega con la solución, uno manda la solución ahí a la institución, no sé cuántito, y se gana $1 millón. Por si pasa. Alguien, se me ocurrió cómo se hace. El bono. ¿Ah? El bono. El bono teorema. Ya. Vamos a cortar esta. Eso. ¿Dónde estamos aquí ya? Dejemos ahí esto. ¿Dónde tengo acá? Finalizar.